Ya. Entonces, chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿Quién habló? yo, ¿Quién es yo? la Francisca. Ah, la Fran. Ya, qué bueno que estén bien, chiquillos. Espero que les hayan tenido un rico fin de semana, po, y que la semana no haya sido tan pesada con todos los estudios que tienen que hacer. Eh, ¿Están listos para empezar la clase, cierto? Sí, profe. Yo estoy aceptando algunos alumnos. Tenemos 5 minutitos más y empezamos. Por mientras les voy a compartir la pantalla para que se ve la pantalla ahí, ¿cierto? Sí se ve. Sí, profe. Ya. Como entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada estábamos viendo estos ejercicios, los ejercicios compuestos? ¿O no eran estos? Sí, sí eran esos. Ya, entonces les voy a dejar aquí el, ¿cómo se llama? Ahí está el desarrollo, para que lo puedan comparar, si es que lo pudieron hacer así, si es que no sabían cómo hacerlo ahí para que lo vean cómo se hace, el paso a paso. Si tienen dudas me preguntan por mientras ya. Vamos a esperar por mientras que... a ver, vamos a esperar por mientras que se conecten más alumnos, y si no empezamos en 3 minutitos. Ah, sorry, dejé de compartir, sorry. Eh, Ahí, se ve ahí, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe, ahora se ve. Ya. Qué raro. ¿Ustedes ven la ventanita del chat acá en la pantalla? ¿O no? Ah, ya. Ya. Démosle nomás, pues que no han llegado más solicitudes. Ya. Gracias, Tiara. Ya. Empezamos entonces. Ya, pues chiquillos. Entonces, esto era el desarrollo de la clase pasada. Para los que no pudieron hacerla, ahí tienen el paso a paso. Si quieren, le pueden sacar un pantallazo al computador o al celular. Y eso después lo pueden pegar en el computador, se le pega en Paint y tienen la imagen guardada. ¿Ya? Sigamos. Hoy día, chiquillos, vamos a ver los números racionales. ¿Ya?
que tienen esta forma, que son las fracciones en general. ¿Ya? ¿Se escucha bien o no? Sí, profe, se escucha ¿Sí? bien. Ya. Gracias. Ya, entonces tenemos estos que son los números racionales, que es un conjunto que abarca, que tiene como, que contiene los números enteros y los números naturales, ¿ya? Que era lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan en los conjuntos? Entonces vamos a ver los números racionales ahora, que son, no sé si se ve acá. Ya, vamos a ver los números racionales que contienen los números enteros que vimos anteriormente en la clase pasada y los números naturales. Ya, entonces, la gracia que tienen estos números enteros, o sea, los números racionales, es que ahora podemos hacer todos los tipos de operaciones, ¿ya? Los vemos en la tabla, o sea, en la recta, entonces tenemos, no sé si se ve mi mouse, ya, tenemos estos números, ¿cierto? Tenemos los intervalos en las tablas, que son los números enteros, el 0, el 1, el 2, o el -1, el -2, que eran los números enteros, y ahora podemos ver entre los números, ¿ya? Con esto vamos a poder separar, por ejemplo, si tenemos una fracción aquí, esta que dice aquí, -5/4, la gracia es que esta parte de abajo, que es el denominador, nos dice en cuántas partes vamos a dividir el espacio entre un número, entre 0 y 1, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Entonces, entre 0 y 1 nos dice que tenemos que dividirlo por 4 partes iguales. ¿Ya? En este caso, como es negativo, nos vamos a centrar en este lado. ¿Ya? Como es negativo, y nos dice que tenemos que dividir en 4 partes iguales todos los intervalos de números. ¿Ya? Intervalo le vamos a llamar, este es un intervalo, este es otro intervalo. ¿Ya? Lo dividimos todo en partes iguales, en 4, por ejemplo. Entonces nos dice que tenemos que tomar 5 de 4. ¿Ya? Entonces 5 cuartos se va a expresar como, aquí tenemos 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 y 5/4. Entonces aquí tendríamos la fracción -5/4. ¿Ya? Eh, la gracia es que las divisiones, por ejemplo, si yo tuviese 5/8, que es un número positivo, nos está diciendo que tenemos que dividir en 8 partes este intervalo. Entonces aquí, ¿ya? Entonces ahí se supone que tenemos 8 partes iguales, ¿ya? Entonces nos dice que tenemos que tomar 5 partes. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí serían, aquí estaría el 5/8. Chútale. 5/8. Eso quiere decir más que nada lo que son los números racionales, que ahora ya no solamente estamos abarcando estos números que son los enteros, sino que ahora ya podemos ver todos los números que hay entre medio de dos números, ya de dos números enteros. O sea, ya hay muchos, infinitos números. Aquí podemos, no sé, esto se puede dividir por 100.000, por 2 millones, que son, van a ser fracciones súper chiquititas. Pero vamos a tener una cantidad infinita de números dentro de cada intervalo. ¿Ya? Entonces la gracia de los números racionales es que ya no se nos acota tanto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya podemos hacer todas las sumas, todas las restas, las multiplicaciones y las divisiones, que era lo que nos acotaban los números enteros, porque se acuerdan que yo podía dividir, no sé, 3 sobre 3, se puede dividir porque es un número entero, cabe uno. Pero si yo dividía 3 sobre 2, teníamos un número que todavía no estaba definido. No podíamos dividir un número a la mitad, ¿ya? A menos que fuera un número par o múltiplo de 2. Entonces, en este caso, lo podemos expresar de esta forma, ¿ya? Las fracciones son solamente divisiones entre números, ¿ya? Entonces, si tenemos una división así, la podemos expresar así. O sea, si yo tengo 50 dividido en 7, de la forma más fácil de ver es 50 dividido en 7, ¿ya? Esa es la expresión que se toma ahora en los números racionales, ¿ya? Entonces, igual nos va a facilitar mucho las operaciones. No sé si voy muy rápido, si se entiende bien. A ver si estoy un poquito acelerado o no. ¿Se escucha bien? ¿Se Sí, entiende profe, sí bien? se entiende. Ya, bueno. Gracias. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿ya? Tenemos la forma de expresar un número así. En verdad esto es lo mismo que poner así, ¿cierto? 6 dividido en 8.
O también podemos expresarlo en la forma decimal. Ya, esta otra expresión de los números racionales, que es solamente dividir el 6 sobre 8. Nosotros dividimos acá el 6 sobre 8, el 8 en el 6 no cabe uno entero, ¿cierto? Entonces se pone 0, coma, y al poner esa comita, le agregamos un 0 acá al lado. Entonces el 8 en 60 nos va a caber 7 veces, ¿cierto? Porque 7 por 8 va a ser 56. Esto se va a restar, nos va a sobrar 4. El 8 en el 4 no cabe, entonces aquí se le va a agregar un cerito, y el 8 en el 40 cabe 5 veces. Entonces ahí tenemos la expresión. Eso es lo que quiere decir. Entonces podemos expresar de distintas formas los números racionales, ¿ya? Por ejemplo, acá también tenemos un racional donde el número de arriba es mayor que el de abajo, entonces aquí vamos a tener enteros. Estos son impropios. Cuando el número menor, el número de arriba, el del numerador, es menor al del denominador, vamos a tener números que son fracciones propias, y cuando es mayor al denominador, son impropias. Pero más adelante lo vamos a ir viendo. Ya, entonces ahí tenemos hartas expresiones. Por ejemplo, ahora en los números naturales, o sea, en los números enteros, teníamos estas expresiones solamente. ¿Ya? Ningún número estaba partido por algo. A menos que yo quisiera hacer una división y dividirlo por 2, por ejemplo. ¿Cierto? 4 dividido en 2 es 2. ¿Ya? Pero de la forma racional, un número que esté de esta forma es lo mismo que siempre dividirlo por 1. ¿Ya? Es la misma expresión. Y la gracia es que también consideramos los números negativos. ¿Ya? Y también tenemos distintas formas de expresar los números negativos. ¿Ya? Si tenemos el número negativo arriba, se puede expresar de esta forma, se pone el signo negativo adelante y ya sabemos que es una fracción negativa. Lo mismo pasaría si es que tuviéramos el negativo acá abajo, ¿ya? Se puede expresar de la misma forma. Esto es lo mismo, es equivalente, ¿ya? De hecho, generalmente en este tipo de fracciones son súper pocos las que se usan. Cuando está el signo negativo abajo, generalmente uno asume que es una fracción negativa y puede poner el signo adelante, o puede asumir al tiro que la forma más sencilla también de resolver es que tomes el número de arriba solamente negativo, ¿ya? Eso les va a facilitar harto para los desarrollos de los ejercicios, para las operaciones. ¿Ya? Y también tenemos expresiones donde no cabe finitamente una división, entonces vemos que se repiten todo el rato. Esto es lo mismo que expresarlo como un número periódico, ¿cierto? Cuando le ponemos la barrita es porque no tiene fin. Pues se repite siempre el mismo número. Ya aquí lo mismo, pues se repite hasta acá. Entonces no es necesario anotar todo el rato esto porque ya sabemos que con esta rayita nos dice que se va a repetir eternamente. Y bueno, también hay números que son semiperiódicos. Ahí tenemos que 52 y generalmente el 3 se repite al final, son semiperiódicos porque tenemos números que no se repiten en la secuencia, pero después vamos a tener puros 3. 3, 3, 3. Entonces ahí se van a ir definiendo los números racionales. Pero la gracia de este conjunto es que ya no tenemos, ¿cómo se llama?, acotaciones. Ya podemos resolver de todo tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la forma más sintetizada de explicar los números racionales. ¿Ya? Dice, los números racionales son todos aquellos números que de la forma A partido sobre B, como lo explicaba recién, con el A y B, que son números enteros, ¿ya? O sea que los números enteros que eran Z, ¿cierto? Y B, este número de abajo tiene que ser distinto de 0, ¿ya? B va a ser distinto de 0 porque si es 0, nos va a quedar, no sé, pues 4 dividido en 0. No se puede definir ese número, ¿ya? Eso existe después ya en matemáticas mucho más avanzadas que en verdad no son tan necesarias con este curso. Pero son números que en estos momentos no. Es como decir, voy a dividir algo por nada, entonces no tiene sentido, ¿ya? Entonces por eso no se toma el 0, porque se indefine la fracción, o la división, o la función generalmente, ¿ya? Entonces, esta es la forma de explicarlo, o sea, de anotarlo matemáticamente con lenguaje matemático, que dice que el conjunto de los racionales
es de esta forma, ¿cierto? A sobre b, con a y b pertenecientes a los números enteros, y es distinto de cero. Entonces, para saber si es una fracción y es perteneciente a los racionales, siempre tenemos que saber eso, que esté a partido b y que el b sea distinto de cero. ¿Ya? Ahora vamos a ver la igualdad entre números racionales. Ya, la igualdad entre números racionales con unos ejercicios rápidos. ¿Ya? Los vamos a hacer todos juntos. Espera, me deje explicarlo primero. Acá, ya. La igualdad de los números racionales, tenemos dos fracciones, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener el 1, un medio, y el otro fracción va a ser 2 tercios. ¿Ya? Entonces lo que nos dice para saber si estas dos fracciones son equivalentes o nos dan el mismo resultado, por ejemplo, si yo dividiera esto me tendría que dar 0,5, y si yo dividiera esto me da 0,6 periódicos, ¿ya? Pero para saber cuando son fracciones distintas o más grandes, la forma de saber si son equivalentes o no es solamente igualándolas, ¿ya? Entonces igualamos a 2 tercios. En este caso ya sabemos que son distintas, pero se hace de esta forma. Se multiplican cruzados, o sea, este va a pasar para allá multiplicando y este va a pasar para allá multiplicando. Entonces vamos a tener 3 por 1, ¿cierto? Va a ser igual a 2 por 2, ¿ya? ¿Qué es lo que se explica aquí? Entonces va a ser A por D y B por C. Entonces ahí solamente, ahí con esta operación vamos a ver si las fracciones son equivalentes entre sí. Si nos damos cuenta, 3 por 1 es 3 y 2 por 2 es 4, por lo tanto no son iguales, ¿ya? Eso nos dice al tiro que son distintos, ¿ya? Entonces, con los siguientes ejercicios que vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas igualdades. Otra observación que es súper importante, tenemos la fracción, ¿cierto? A partir de un b con los a y b enteros positivos. Ya. En este caso, si puedo borrar esto abajo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya. En este caso, en esta observación, nos dice que si tenemos un número donde a es menor a b, la fracción es propia, ¿ya? Corrí mi letra. Si a es mayor a b, como les explicaba anteriormente, esto es impropio, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser impropio tiene otras formas de expresarse. Por ejemplo, si aquí fuera 5 sextos, ¿ya? A que es el número de arriba, B el número de abajo, ¿cierto? Entonces A es menor que B. Entonces esto es una fracción propia. Entonces se puede expresar 6 bien nomás. 6 en 5. 5 dividido en 6. Ya, entonces 6 en 5, ¿cuánto vale? Cabe 0, ¿cierto? Sería un 0. El 6 en el 50. 6 por 8, 48. Nos sobran 2. Y aquí en 20 nos cabe 3 periódicos. Ya, entonces va a ser 0,83 periódicos. Ya lo podemos expresar o de esta forma o de esta forma. Pero acá al ser un número impropio, si diéramos vuelta a los números, ¿cierto? 6 dividido en 5, este es mayor. Entonces esto se puede expresar así. Si tú divides 6 dividido en 5, el 5 en el 6 cabe una vez, ¿ya? Entonces ya al tener un entero, nos hace hacer una fracción impropia. El 5 en 6 sobra 1, con la coma nos da 0 y 1,2. Entonces se puede expresar como 1,2 o también se puede expresar de esta forma. Un entero, un quinto. ¿Ya? Ese sería el número mixto. ¿Y cómo sé yo que esto me da 6 quintos?
multiplicando este por este y sumándole este. Entonces 6 por 5, o sea, 1 por 5 va a ser 5, más 1, eso es 6 quintos. No sé si se entendió esa parte, o muy enredado. Si lo puede repetir de nuevo, profe. Ya. La forma impropia, ¿ya? Quiere decir que vamos a tener números enteros en la fracción, ¿ya? Por ejemplo, tú al partir, vamos a borrar aquí todo. Tú al partir un número por 1, ¿ya? Vamos a tener 4 enteros, ¿cierto? Eso ya nos hace hacer una fracción impropia porque nos da números enteros, ¿ya? Porque el A es mayor que el B, ¿ya? Si yo partiera 4 por 2, también sería una fracción impropia porque el A sigue siendo mayor que el B y esto nos va a dar 2, ¿ya? Pero estos son fracciones cerradas, ya nos va a dar un número entero solamente. Pero si yo, por ejemplo, partiera el, no sé, 5 dividido en 3, esto también es una fracción impropia, ¿ya? Porque el 3 en el 5, ¿cuántas veces cabe? Una, ¿cierto? ¿Cuántos nos sobra? Nos sobran 2. Y lo estamos dividiendo por 3, ¿ya? Entonces ahí tenemos un número mixto. Y de hecho la forma para saber si esto es 5 tercios es multiplicar, voy a cambiar el color para entender ahí, 1 por 3 y se le suma el 2. Y lo partimos por 3. Entonces aquí vamos a tener 3, está partido por 3. El 3 por 1 nos da 3 y le sumamos los 2. Aquí lo voy a poner por 1 para que se entienda. Ya, entonces 1 por 3 nos da 3, más 2 son 5, 5 tercios. Es un número mixto. ¿Ya? Entonces cada vez que el número, o sea, la letra o el número A es mayor que B, siempre vamos a tener una fracción impropia. ¿Ya? Este último es un número mixto. Número mixto se refiere a la forma de expresarlo así. ¿Ya? Donde tenemos un entero y también una fracción. ¿Se entendió mejor ahí? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios. Los vamos a hacer juntos para que vayamos entendiendo primero estos ejercicios. Estos son típicos ejercicios PSU, ¿ya? Así se... o PTU. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número racional? Ya, la primera representa un número racional. Sí. Bien. La segunda Sí, y la tercera, no. no, ¿cierto? Porque la definición de los números racionales te dice que tienen que ser todos de la forma A partido B, ¿cierto? Todos estas la cumplen, ¿cierto? Porque tienen un número partido otro que pertenezcan a los enteros, ¿ya? Tenemos números positivos, números negativos, y el cero también. Y además, B tiene que ser distinto de cero, ¿ya? B es el número abajo, entonces aquí se indefine. Entonces la respuesta sería 1 y 2, ¿ya? Acá abajo dice, si A y B son números enteros, ¿para qué valor de B la expresión no representa un número racional? Sabemos que para esta expresión no representa un número racional. O sea, la parte de abajo tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces tenemos que buscar un valor aquí donde esta expresión nos tiene que dar 0. Entonces, si aquí lo pueden hacer reemplazando 1 por 1, ¿ya? O igualándolo con ecuaciones. B menos 5 tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, este número que está negativo pasa para el otro lado positivo. Entonces vamos a tener B igual 5. ¿Ya? Entonces, para B igual 5, nos va a dar 0, ¿cierto? Porque si nosotros reemplazáramos acá, tenemos A, si B fuera 5, menos el 5 que está ahí, esto nos daría 0. Por lo tanto, nos va a dar A partido en 0. ¿Ya? ¿Alguien que no haya entendido esa parte? ¿No? Ya, entonces es la D.
Ya, pasamos a la siguiente hoja. Ya, aquí. ¿Cuál de los siguientes pares de fracciones son equivalentes? Entonces lo que habíamos visto de la equivalencia era que A partido en B lo teníamos que igualar a C partido en D, y eso era lo mismo que multiplicar A por D, A por D, igualarlo a B por C. Entonces aquí lo mismo, po. Aquí tendríamos A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, cosa de reemplazar, po. En el primer ejercicio tendríamos 12 por 10, ¿cierto? Y esto lo igualamos a 8 por 30. Si se dan cuenta, 12 por 10 es solamente agregarle el 0 al final, 120, y 8 por 30, 8 por 3 son 24, y le agregamos el 0 final. Entonces 120 no es igual a 240, por lo tanto el primero ya no sirve. En el segundo caso, tenemos el A es 16, el D es 3, el B es 6, y el C es 8. Entonces, 6 por 8, 48, y 3 por 6 son 18. Tenemos 1 aquí de reserva, y 3 por 1, 3, más 1, 4. 48, 48, bien. Entonces, está bien. Y veamos el tercero, pues. Aquí me dijeron que era la A, pero veamos el tercero cómo funciona. Entonces estará bien. Y el tercero es 9 por 20 igual a 15 por 2. Entonces 9 por 20 son, 9 por 2 son 18, y le agregamos el 0 al final. Y 15 por 20, bueno, ahí podemos hacer la multiplicación. 2 por 5, 10, sobre 1, 2 por 1, 2, más 2, o sea, más 1 son 3, ¿cierto? Y 100, aquí son 15. Entonces sería 180. Entonces son iguales, ¿ya? Hay formas más rápidas de hacer estas fracciones o multiplicaciones y estas cosas. Todavía no lo hemos pasado, que son lo que es simplificar. Simplificar, no sé si conocen el término simplificar. Sí, profe. La gracia de simplificar los números es que podemos aprovechar el tiempo, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos que buscar un número que sea divisible por los dos, ¿ya? En este caso, si terminan en par, es divisible por 2. Si esto lo dividimos por 2 en los dos lados, nos quedaría la mitad de 12 es 2, y la mitad de 30 es 15. O sea, la mitad de 12 es 6 y la mitad de 30 es 15, ¿ya? Y lo mismo pasa con el 8 décimo. Si nosotros lo dividimos por 2, nos quedaría 4 quintos, ¿ya? Y ahí es más fácil multiplicar, porque nos quedaría 6 por 5 igual a 4 por 15. Y ahí ya sabemos que esto es 30, y lo de al lado es 60, ¿ya? Entonces ahí es más fácil de comparar, ¿ya? Simplificando es como el camino A. Ya, entonces habíamos quedado que el segundo y el tercero eran iguales. Entonces acá la D. ¿Hay alguien que no sepa simplificar o que no sepa amplificar y esas cosas? Porque igual lo vamos a ver más ratito, ¿ya? Vamos a hacer un repaso al amplificar y simplificar, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes fracciones acá es impropia? Entonces habíamos visto que las fracciones impropias son cuando A es mayor que B, ¿cierto? Entonces en este caso, el que es mayor que B sería 11 partido en 10, ¿ya? Que es lo mismo que expresarlo de número mixto, que es 1 partido en 1D. ¿Ya? ¿Por ahora vamos bien?
Sí, Sí, profe. Profe. Las propiedades de las sumas, multiplicaciones y divisiones de de las sumas y restas. O sea, de los números racionales se expresan de esta forma, ¿ya? Si tenemos dos fracciones, sea suma o resta, y tenemos el mismo denominador, ¿ya? Si son iguales, se mantiene, y sumamos y restamos los números de arriba solamente, los numeradores. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios más 5 tercios, se va a mantener el 3 de abajo, y vamos a sumar los 2 de arriba, que es 2 más 7, o sea, 2 más 5. Y esto nos daría 7 tercios, ¿ya? Esa es la propiedad. Lo mismo pasa con la resta, ¿ya? Si tenemos 2 tercios menos 5 tercios, vamos a restar el 5 con el 2 solamente. Entonces en este caso sería menos 3 tercios. Ya, porque el 5 es negativo, o sea, el 5 es mayor. Como hay una resta antes, se mantiene el signo negativo. Ya, y esto es lo mismo que menos 1. Ya, porque cuando dividimos el mismo número por el mismo, es 1. ¿Ya? Y cuando son distintos los denominadores, tenemos que multiplicar los denominadores. ¿Ya? En este caso, a ver, vamos a hacer lo mismo con el 2 tercios por, o sea, más 3 quintos. ¿Ya? Como son distintos, 3 por 5 nos daría 15. A por D. El D en este caso es este. Entonces A sería 2 por 5 más C por B. El B en este caso es este, entonces sería 3 por 3. ¿Ya? Ahí solamente queda multiplicar y sumar. 2 por 5 es 10. 3 por 3 son 9. Y todo eso partido en 15 nos daría 19 partido en 15. Y esto ya no se puede reducir más. Ya no lo podemos simplificar por nada más porque el 19 es un número primo. Eso quiere decir que se puede dividir por 1 o por el mismo número. ¿Ya? No hay más múltiplos para eso. No hay más divisores. En el caso de las multiplicaciones, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? En el caso de las multiplicaciones, es lo más sencillo porque tenemos que multiplicar con el número del lado. ¿Ya? Entonces, si tengo 2 tercios por 3 quintos, ¿qué hacemos? Multiplicamos 2 por 3 y 3 por 5. ¿Ya? Entonces 2 por 3 son 6 y 3 por 5, 15. ¿Ya? Esto se puede dividir por 3 en ambos lados. Nos daría 2 quintos. ¿Ya? Que es lo mismo que uno puede hacer esta simplificación cruzada. Cuando están cruzados y es el mismo número o un múltiplo de un número, se pueden dividir. Entonces, porque esto se puede expresar de muchas formas, ya que son conmutativas. El orden de los factores no altera el producto. Entonces yo lo puedo expresar así. O lo puedo expresar de esta forma. ¿Ya? Y al final, si tenemos 3 partido en 3, lo mismo que multiplicarlo por un 1 nomás. Entonces nos va a quedar 2 quintos. ¿Ya? Y con las divisiones pasa exactamente lo mismo. Solamente que aquí se hace un pequeño cambio. ¿Ya? Cuando tenemos la división, podemos pasarlo a multiplicación y la fracción se da vuelta, la segunda fracción. ¿Ya? Este pasa para abajo y este para arriba. ¿Ya? Entonces, las divisiones se pueden expresar como A partido en B, dividido en C partido en D. Se pueden expresar como A partido en B, partido, C dividido en D. ¿Ya? Entonces, cuando nos ponen ejercicios de este caso, tenemos que multiplicar los de afuera, los externos,
y multiplicamos los internos, ¿ya? Entonces aquí arriba nos quedaría A por D, y abajo nos quedaría B por C, ¿ya? Entonces siempre recordar, si tenemos una multiplicación, se multiplica en directo. Si tenemos una división, damos vuelta la fracción y lo multiplicamos. Y así de sencillo, chiquillos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo unos ejercicios que tengo acá. Bueno, aquí está el Profe, resumen. A, ¿por qué es más fácil multiplicar y dividir fracciones que sumar y restar? porque la diferencia de sumar y multiplicar, es que multiplicar, tú multiplicáis directo. ¿Sabes? Es como amplificar o simplificar. ¿Entendí? Por ejemplo, es más fácil decir, no sé, por 8 por 8 tercios por 2, por ejemplo. Esto lo que hace es multiplicarte por 2 este número grande nomás. ¿Sabes? Entonces sería 16. ¿Ya? Si yo pongo 8 tercios más 2, este 2 se puede expresar como fracción, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar siempre un común multiplicador, un mínimo común múltiplo, en este caso sería 3, y ahí multiplicar cruzado. Entonces sería 8 por 1, 8, y 2 por 3 nos daría 6. Eso nos daría 6. ¿Ya? Entonces 6 más 8 nos va a dar 14. ¿Ya? 14 tercios, y si te das cuenta no es el mismo resultado. Y eso es súper fácil de analizar porque, por ejemplo, si yo tuviese que sumar un fragmento ya, por ejemplo, aquí tenemos entre el 1 y el 0. Si yo tuviese que sumar estos dos fragmentos, y este está dividido en 3. Y acá tenemos 2 quintos, y acá tenemos 1 tercio. Si te das cuenta, esto es 1 tercio, no son equivalentes. Así que primero una forma en la que los dos pedazos sean equivalentes, ¿ya? Y ahí recién podría sumarlo. Lo que pasa aquí, por ejemplo, que tengo una multiplicación, en el caso que tengo aquí 1 tercio, si yo lo quiero multiplicar por 2, o sea, quiero saber cuánto equivale 2 veces eso, sabemos que 1 tercio es esto, ¿y cuánto es 2 veces eso? El doble, ¿cierto? Por 2, ¿ya? Entonces, por eso es más fácil multiplicar que sumar y restar, porque primero tenemos que buscar una equivalencia en la que en estos dos pedacitos sean iguales, ¿ya? Que cada pedacito de estos sea igual a este para poder recién sumar. En cambio, aquí al multiplicar no es necesario como buscar la equivalencia de los pedacitos, porque solamente saber cuánto vale el doble o el triple o el cuádruple del mismo pedazo. No sé si se entendió. Sí, profe. Ya. Ya, entonces con eso tenemos aquí la suma y la resta, que lo habíamos explicado recién. Y también acá es buscar el neutro aditivo. Ya, en la suma y resta, el neutro aditivo, ¿qué número es? El 0, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo 5 menos 5 nos va a dar 0. Entonces el inverso aditivo de 5 va a ser el menos 5, ¿ya? Es una flechita, no un más. ¿Ya? Entonces, lo que hace el inverso aditivo es encontrar el 0, que es el neutro, ¿ya? O sea, si yo sumo 0, resto 0, sigue siendo el mismo resultado. Por lo tanto, es neutro. No varía en el resultado, no te cambia el resultado, ¿ya?
Entonces, generalmente, o sea, siempre en verdad, en el inverso aditivo es el cambio de signo solamente. Entonces, como dice aquí, el inverso u opuesto aditivo de A partido en B es solamente menos A partido en B. Entonces, si yo sumo 1/2 más menos 1/2, le estoy restando 1/2, entonces nos va a dar 0. Eso quiere decir el inverso aditivo. Entonces siempre tienen sobre el inverso aditivo, es solamente buscar el resultado que nos dé 0, y en este caso el único resultado que nos da 0 es el mismo número con el signo distinto. ¿Ya? Y el opuesto al inverso multiplicativo, que dice acá, es el neutro multiplicativo es 1, ¿cierto? Si yo multiplico por 1 o divido por 1, no influye en mi resultado, ¿cierto? Si divido 2 por 1, sigue siendo 2. Entonces no varía mi resultado. Entonces yo necesito multiplicar A por B por mi inverso multiplicativo para que esto me dé 1. ¿Ya? En este caso es A elevado a menos 1. A elevado a menos 1 lo que quiere decir es que nos va a girar la fracción, ¿ya? Se invierte, es eso. Entonces, si yo multiplicara B por A, o sea, B partido en A, aquí podemos simplificar el A con el A y el B con el B. Entonces aquí nos quedaría 1, 1, 1 y 1. Y 1 por 1 nos daría 1, y partido en 1 por 1 nos daría 1. ¿Ya? Entonces, siempre el inverso multiplicativo de una fracción va a ser la fracción invertida. Entonces, si yo tengo 2 tercios, por la fracción invertida que sería 3 medios, aquí se simplifica el 2 con el 2, nos queda 1, 1, el 3 con el 3, 1, 1. Entonces aquí vamos a tener 1 por 1, y abajo vamos a tener 1 por 1. Y eso nos va a dar 1. ¿Ya? Entonces siempre va a ser, el inverso multiplicativo va a ser la fracción inversa. ¿Ya? Con A y B distintos de 0 ya se va a definir. ¿Ya? Porque si yo tuviese aquí 0 partido en 3, ¿cierto? Mi A igual a 0. ¿Ya? Aquí se define la fracción, pero si yo la invierto, nos quedaría 3 partido en 0, entonces se nos indefiniría. Quedaría indefinida la fracción y no se podría multiplicar por esto. ¿Ya? Entonces siempre tienen que ser distintos de 0 los números. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, profe. Ya. Ya, chiquillos, entonces les voy a hacer, para que hagan estos ejercicios, les doy unos 5 minutitos. Les voy a dar, sí, 3 minutos. A ver si pueden llegar hasta acá. Estos dos no lo hagan todavía. O el que pueda hacerlo, que lo haga. ¿Ya? Pero les doy 3 minutos para que hagan estos 6 ejercicios. El que tenga dudas me habla por el chat nomás.
¿Listos, chiquillos? Ya. ¿Necesitan más tiempo o estamos bien con eso? ¿Se me escucha? Sí, profe. ¿Pudieron hacerlo? Ya, buena. Trato de terminar la última dos. Ya, dale. Por mientras voy a empezar a hacer los primeros 4, voy a ir mostrando el proceso. Ya, entonces es cierto que tenemos una suma. Recuerden que cuando hay sumas, vamos a anotar la formulita aquí, ¿ya? Va. Los exponentes, o sea, denominadores son distintos, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar abajo los denominadores y arriba el A por D más o menos el C por el B. Ya, entonces aquí vamos a tener 5 por 6 son 30, ¿ya? Y 3 por 6 más 5 por 4. ¿Ya? Esa es la forma de hacerlo. Entonces 3 por 6 son 18 y 5 por 4, 20. Eso partido en 30. 18 más 20 son 38. Y partido en 30. ¿Ya? Esto se puede expresar se puede seguir simplificando, ¿cierto? Porque si tenemos dos números que terminan en par, se pueden dividir por 2, ¿ya? Entonces la mitad de 38 sería 19 y la mitad de 30 sería 15. Y esa es la forma, esa es la expresión irreductible de esta fracción. Ya no se puede dividir por más porque el 19 es número primo. ¿Ya? En el siguiente tenemos 4 por 6, 24. 5 por 6 menos 3 por 4. Entonces tenemos que 5 por 6 son 30, menos 12, eso partido en 24. 30 menos 12 es 18. En este caso es positivo porque el positivo es más grande. Y esto partido en 24. ¿Ya? Aquí lo podemos dividir por distintos... Hay hartos múltiplos de estos números. ¿Ya? Tenemos que los dos terminan en par, se pueden dividir por 2. Hay una, para ver si es que son divisibles por 3, hay un truco, que es sumando estos dos dígitos. ¿Ya? 2 más 4 nos da 6, y 1 más 8 nos da 9. Si estos números, la suma de estos dígitos nos da un múltiplo de 3, nos deja dividirlos por 3, ¿ya? No sé si alguien sabía ese truquito que había, para ver si es que era divisible por 3, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener 153 dividido en 9, ¿ya? Si yo sumo estos dos números, me da 6, ¿cierto? 1 más 5, 6, más 3 son 9, ¿ya? Entonces la suma de estos tres dígitos me da 9, está de acá arriba. Y tengo el 9 abajo. Si se dan cuenta, el 9 es un múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces, lo voy a anotar de nuevo aquí abajito. Me permite dividirlo por 3. Entonces, si yo divido por 3 arriba y abajo, 153 en 3, ¿cuánto es? Tiene que ser divisible por 3, pues se me suman 9. El 3 en el 15 me da 5, sobra 0, se baja el 3 y el 3 en el 3 me da 1. ¿Ya? 51. Y el 3 en el 9 me da 3. Y si sumamos esto de nuevo, 5 más 1, 6. Sigue siendo múltiplo de 3. Entonces podemos dividir de nuevo el 51 por 3. Entonces vamos a tener 51 dividido en 3
El 5 el 3 en el 5 cabe 1, sobran 2, bajamos el 1, y el 3 en el 21 sobran, o sea, vale, cabe 7 veces, entonces tenemos 17. Entonces lo voy a anotar acá. Y esa sería la forma irreductible de esta fracción. ¿Ya? Solamente sumando estos dígitos, y si nos damos cuenta que es un múltiplo de 3, se puede dividir por 3. ¿Ya? ¿Alguien sabía esa magia que había? No, yo no. ¿Ya? Esa magia es súper buena porque puede que te toquen números grandes y solamente tenés que sumar los dígitos entre ellos y ver si es que es múltiplo de 3. Realmente si tú sumáis esos números, te da o 6, o te da 3, o te da 9. Generalmente esos 3. ¿Ya? Entonces, súper bueno, porque si yo aquí sumo el 1 con el 8, me da 9, ¿cierto? Entonces esto es múltiplo de 3. Y aquí 2 más 4 me da 6. Entonces, los dos son múltiplos de 3, entonces lo podemos dividir por 3. Y así es mucho más fácil buscar... Un poquito de borrar acá. Que estar dividiendo todo el rato por 2, después todo el rato por 3. Eso se tiene que hacer el ejercicio 3, ¿cierto? Y el 4 de la segunda página. ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. Aquí está explicando que, por ejemplo, ya esta resta me da 18 en 24. No, ¿Ya? no está hablando de eso, sino que cuando salían los números muy grandes y tenían que dividirlos. Ah, sí. Sí, Como, por porque ejemplo, en llegué este y aquí, este. sí, eso. Ya lo estaba haciendo y me salió un número muy grande y ahí que. Claro, sí, es igual te va a dar números grandes. Ya, pero sigamos con este y después les explico cómo hacer esto. ¿Ya? Entonces ya, sabemos que son divisibles por 3, ¿cierto? 18 en 3, o sea, 3 en 18 cabe 6 veces, ¿cierto? 6 por 3 nos da 18 y 8 por 3 nos da 24. ¿Ya? Como los dos terminan en par, podemos dividirlo por 2. ¿Ya? Y la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. Ahí tenemos la fracción irreductible, ¿ya? Siempre tenemos que expresarla en fracciones irreductibles, ¿ya? Bueno, aquí 3 por 7 es 21. Voy a multiplicar directo, ¿ya? 4 por 7, 28. Y 3 por 5 es 15. Entonces 28 más 15 serían 43, partido en 21. Si se dan cuenta aquí, 4 más 3 me da 7. No es múltiplo de 3. Acá abajo sí, pues. 2 más 1 me da 3, pero como el de arriba no es múltiplo de 3, no pueden ser divisibles por 3. No pueden ser divisibles por 2 tampoco, porque no terminan en número par. Y lo otro, para ver si son divisibles por 5, el número tiene que terminar o en 5 o en 0. ¿Ya? Esos son como los tres simplificaciones más fáciles y rápidas. Y son las generales, en verdad. ¿Ya? Entonces, esto queda hasta aquí nomás, porque además el 43 es un número primo. Ya los números primos, como les había explicado antes, se pueden dividir solamente por 1 y por el mismo número. ¿Ya? Entonces me puede dar o 43, si yo divido el 43 partido en 1, o me puede dar 1, que es dividir el 43 dividido en 43. ¿Ya? Esos son los dos valores. Ya, Profe, acá abajito. Ah, en el caso del número 2 y 4, ¿no será mejor sacar el mínimo común múltiplo? sí, pues. Es que eso quería acotar, porque no sé si todos saben sacar el mínimo común múltiplo. Yo O lo sabía, dice. pero se me olvidó. Es que por eso, ahí cuando lleguemos ahí, les voy a explicar la forma de hacerlo rapidito, el mínimo común. ¿Ya? Para que no les den números grandes. ¿Ya? Mira, aquí, bueno, aquí se-
Y se mantiene el signo. Me quería menos 26 y en 15. Ya, tampoco son divisibles por ninguno de los dos. Y acá en el último, 6 por 4, 24. Oye, puse puro 6 por 4. El 5 por 4 me da 20. Tenemos el menos. Y 6 por menos 6 me da menos 36. ¿Cierto? Respetamos los signos. Menos por menos me da más. Entonces esto es lo mismo que aquí hubiese un 20 más un 36 solamente. ¿Ya? El signo negativo se va. Sobre 24. Esto me da 56. Sobre 24. Y acá podemos dividir ¿por cuánto? Por 8. ¿Ya? También hay que saberse las tablas. Porque 8 por 7 me da 56 y 8 por 3 me da 24. Entonces aquí me va a dar 7 partido en 3. ¿Ya? O la otra forma más lenta es, como los dos terminan en par, nos dividimos a la mitad. ¿Ya? Entonces la mitad de 56 es 28. Y la mitad de 24 es 12. Acá lo podemos dividir por 2 de nuevo. Y la mitad de 28 es 14 y la mitad de 12 es 6. Y aquí podemos dividirlo por 2 de nuevo. Esto me da 7 tercios. ¿Ya? ¿Les dio los mismos resultados? Sí, a mí sí. profe. Ya, qué bueno. Eso quiere decir que estamos bien en la matemática básica. Mira que por eso estamos pasando a esta parte más lentecita porque necesito que estén bien aferrados en la base. Porque ya después ¿Podría no estamos... explicar de nuevo el último ejercicio, por favor? ¿Este? Sí. Ya, mira. Vamos a borrar de nuevo. Ya. Tenemos que buscar el... Voy a botar esto un poquito. Tenemos que buscar, ¿cierto? Que multiplicamos primero los de abajo, ¿cierto? 6 por 4, 24. ¿Ya? Sí. Ahora hay que multiplicar cruzado. Entonces va a ser 5 por 4, me da 20. ¿Ya? Tenemos un menos, que es el que está acá, que es ese. Y también tenemos el número negativo, ¿cierto? Entonces aquí Sí. tenemos que multiplicar el 6 por el menos 6, ¿cierto? Estos dos. Y 6 por menos 6 me va a dar un número negativo porque tenemos negativo por positivo. Entonces va a ser 6 por 6 me da 36 y se mantiene el signo negativo. ¿Ya? Yo al tener un signo menos y un número negativo, es como si estuviera sumando en general. Entonces el signo se iría. Es lo mismo, menos por menos me va a dar más. ¿Ya? Entonces, Ya. Sí, sí. entonces me queda positivo. ¿Ya? Y por eso se suma. Entonces aquí me va a dar 56 partido en 24. Y ya después solamente queda simplificar. Como les decía, la tabla del 8 podemos simplificar por 8, y 8 en 56 me cabe 7 veces, y 8 en 24 me cabe 3. O la otra forma que decía que era viendo que los dos terminan en par y vamos dividiendo por 2. Por 2 por 2 y vamos a llegar a esta expresión. ¿Ya? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Ah, ya, chiquillos. Entonces, en estos ejercicios, cuando ya tenemos 3 fracciones, o pueden haber muchas más, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es la menor expresión en la que estos tres dígitos se van a encontrar. ¿Se acuerdan que me había preguntado? No sé quién fue el que me preguntó, pero decía por qué era más difícil sumar que multiplicar.
es por esto. Porque acá, por ejemplo, tenemos esto que está dividido en 8. Está este otro que está dividido en 2. Y está este otro que está dividido en 3. Si nosotros sumáramos estos 5 octavos más, más 3 medios, que sería esto, más 4 tercios, 4 tercios más. Sería todo esto, más uno más. Se dan cuenta que es difícil de sumar porque no sabemos bien cómo son las medidas de cada uno. No son equivalentes. Entonces lo que se hace aquí es como que nosotros alargáramos toda la recta y buscáramos en todas estas divisiones de cada uno en cuál van a quedar los tres en la misma posición. ¿Ya? Entonces se entendió eso. Entonces lo que tenemos que hacer Sí, es profe, buscar se un número. entendió. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Ya. Entonces miren, lo que tenemos que hacer está la tablita mágica, que es anotar todos los denominadores, que son el 8, el 2 y el 3, y empezar a dividir. Entonces aquí la gracia es que tenemos que dividir siempre por un número divisible. Lo mejor es que sea divisible por los 3, y si no por la mayoría. En este caso, ningún número en común divide a estos 3. Entonces vamos a dividir por 2, porque el 2 divide al 2 y divide al 8, ¿cierto? Entonces el 8 dividido en 2 nos va a dar 4, y el 2 dividido en 2 nos da 1. Entonces la magia de esta tabla es que cuando nos dé 1, se van descartando los números. Y el 3 se baja, porque no puede ser divisible por 2. Aquí seguimos dividiendo por 2. 4 dividido en 2 nos va a dar 2. El 3 se baja de nuevo porque no puede ser dividido por 2. Y acá de nuevo. Dividimos por 2 para que se vaya este 2. Bajamos el 3. Y después dividimos por 3. ¿Ya? Entonces con esto se va. Entonces todos estos números que hicimos para dividir, tenemos que multiplicarlos. Entonces nos va a quedar 2 por 2 por 2 por 3 es igual a 2 por 2 por 2 son 8 y 8 por 3, 24. ¿Ya? Entonces nuestro mínimo entre estas tres fracciones, nuestro mínimo común múltiplo va a ser 24. Esto quiere decir que si yo tengo una recta y cada número, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 2. Si cada número de intervalos, por ejemplo, esta parte la dividiera en 24 pedacitos, podría sumar bien estas tres fracciones. ¿Ya? Entonces no sería complicado sumar porque todas equivaldrían a lo mismo y solamente tendríamos que sumar estas de arriba, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Ya. Entonces por eso nosotros buscamos el mínimo común múltiplo, para poder expresar todas estas fracciones en esta fracción que equivale a las 3. Entonces la gracia es que ahora nosotros tenemos que buscar cuánto cabe en este número grande, y eso que cabe se multiplica por el numerador, ¿ya? Entonces, el 8 en el 24 me cabe 3 veces, ¿ya? Y ese 3 lo vamos a multiplicar por el 5. Entonces ahí vamos a sumar el 2 en el 24, ¿cuántas veces cabe? Es lo mismo que dividir. 24 dividido en 2. Esto es 12. Entonces me cae 2 veces. Entonces el 12, o sea, 12 veces. El 12 lo vamos a multiplicar por 3. Y ahí vamos a sumar el 3, ¿cuántas veces cabe en el 24? Cabe 8, ¿cierto? Entonces el 8 lo vamos a multiplicar por 4. ¿Ya? Entonces la gracia es que ahora podemos sumar todo. 3 por 5 es 15.
12 por 3, 36. Y 8 por 4, 32. ¿Ya? Y todo eso va a estar partido por 24, que es nuestro número en común. Vamos a borrar esta tablita, después se la voy a anotar más ordenadita. Ya, entonces esa es la gracia del mínimo común múltiplo. Ya, entonces acá vamos a tener el 24 abajo. Ah, ¿qué pasó? No entendí. ¿No entendiste? No. O sea, la ¿Qué no- tabla la entendí. Sí, No esta entendí. parte no entendiste. Eso. Ya. ¿Dónde quedé? Ya. Lo que tenemos que ver al ver este mínimo común múltiplo, sabemos que es como que nosotros todas estas expresiones las multiplicáramos por algo que estuviera partido en 24, para que todas sean equivalentes. O sea, si yo el 5 octavos lo multiplicara por 3, tendría 15 partido en 24. ¿Ya? Este, para transformarlo en el denominador de 24, sería, bueno, puedo aceptar un poquitito. El 3 medio, para transformarlo en un denominador con 24, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Por 12, ¿cierto? Y esto me daría 36 partido en 24. ¿Ya? Si se dan cuenta, los dos ya están expresados en denominador de 24. Y el 3 cuartos, para que se transforme a 24, tengo que multiplicarlo por 6. ¿Ya? Entonces aquí me daría 24 y arriba me daría 18. Entonces al tenerlos todos expresados como 24, o sea con denominador 24, los podría sumar así. Y 18. ¿Ya? Ese sería como el camino largo. Entonces, como son los mismos denominadores, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. ¿Ya? Esa es la forma, pero esa es como la forma lenta. Ya, gracias, profe. Ahí sí entendí. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos ver ahora, que la forma de explicarlo, o sea, de hacerlo rápido, es ver cuántas veces cabe para esta primera parte. ¿Cuántas veces cabe este 8 en el 24? ¿Ya? Entonces, el 8 en el 24 cabe 3 veces, ¿cierto? Y eso lo tenemos que multiplicar por 5. El 2, ¿cuántas veces cabe en el 24? Cabe 12 veces. Y eso lo multiplicamos por el 3, que es el numerador. Y el 3, ¿cuántas veces cabe en el 24? Cabe 8. Entonces ese 8 se multiplica por 4. Y te va a quedar la misma expresión que es 15, las 3 que teníamos arriba. Pues. 15 más 36 más 32. Y eso todo partido en 24. Esperamos un poquitito. Esperamos un chiquito.
¿Me escuchan, chiquillos? Sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Y ahora sí, Ya. Sorry, chiquillos, que me estaban hablando como de Cáritas directas, que tenían un problema para entrar a la clase. Ya, disculpen por en qué estábamos. Estaba simplificando el ejercicio 3. Ah, ya, me acordé. Ya, pues entonces, al final teníamos que el mínimo común era 24 y aquí teníamos 15, ¿cierto? Más 36 más 32. Entonces, si lo sumamos, nos quedan 83. bien. 83. 83 y 24. Ya, si se dan cuenta, no es divisible por 2 porque no termina en par. No es divisible por 3 porque 3 más 8 más 3 nos da 11, ¿cierto? Y el 11 no es múltiplo de 3. Y no es divisible ni por 5 ni por... O sea, no termina ni en 5 ni en 0, por lo tanto no se pueden dividir por esos números, por 5. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer con esa expresión. ¿Ya? Y en el de abajo sucede lo mismo. La gracia es que aquí voy a hacer la tablita de este lado. La gracia es que acá es que tenemos el 5, tenemos el 3 y tenemos el 15 en la tablita, ¿ya? Entonces vamos a dividir por el número 5, porque este divide el 5 y el 15. Entonces 5 en 5 cabe 1, 5 en 3 no se puede porque no es entero, y 5 en 15 cabe 3. ¿Ya? Entonces aquí por 3 podemos dividir los dos, y se nos van todos los números. Entonces 5 por 3 es 15, entonces nuestro mínimo común múltiplo sería el 15. ¿Ya? El 5 en el 15, ¿cuántas veces cabe? 3, ¿cierto? 3 por 4, menos el 3 en el 15 cabe 5, 5 por 2, y el 15 en el 15 cabe una vez, por lo tanto vamos a multiplicar 1 por 3, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener 3 por 4, 12, menos 10, menos 3, ¿ya? Entonces estos como son negativos los vamos a sumar juntitos, vamos a tener menos 13, y esto va a partir en 15. Entonces aquí vamos a tener 12 menos 13, esto igual a menos 1. El resultado final va a ser menos 1 partido en 15. ¿Ya? ¿Se entendió lo del mínimo como un múltiplo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Esperemos un chiquitito que... Hola, estimado, soy yo. Ahí sí. Sí, Eso mismo iba a decir. Sí, no, bueno, decirle a los alumnos que tenía pensado hoy día tener presentarles a la orientadora, pero tuvimos un pequeño problemita, así que lo vamos a reprogramar para presentárselas el otro día, probablemente el martes de la próxima semana. Ahí nos vamos a poner bien de acuerdo con ella. Así que, nada, para decirle a Renzo que termine nomás tranquilo su clase. Así que ahí nos estamos poniendo de acuerdo otro día para presentarles a la orientadora y el plan de trabajo con los alumnos, ¿ok? Ya, pues. Así que disculpa, Renzo, termina nomás tu No, clase. no hay problema. Ya. Listo. Ya, Chao, que entonces estés bien. Nos vemos. Yo me voy. Chao. Chao. Voy a compartir entonces de nuevo. Y estamos en el siguiente, acá. Ya, entonces para el que no le quedó claro lo del mínimo común múltiplo, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Estos son más sencillos. Entonces, tenemos la tablita, tenemos el 5, el 3 y el 15. Entonces buscamos un número divisible por los 3. En estos momentos no se encuentran, ¿cierto? El 5 divide estos dos, así que aquí podemos 15 dividido en 5 me da 3, 5 dividido en 5 me da 1 y esto me da 3. Aquí podemos dividir de nuevo por 3
y serían el 3 y el 3. Y ahí estamos listos. Entonces, todos estos divisores se van a ir multiplicando. Entonces, 5 por 3 me da 15. Y aquí encontramos nuestro mínimo común. ¿Ya? Entonces, nuestro mínimo común va a ser el 15. Entonces, lo mismo. Vemos cuántas veces cabe el 5 en el 15. Son 3. 3 por 4, después menos el 3 en el 15, cabe 5 por 2, menos el 15 en el 15, cabe 3. O sea, cabe 1, perdón. Y con esto resolvemos rápido y serían 3 por 4, 12. Ah, no va a dar el mismo resultado que el ejercicio anterior. Ah, y vi una pregunta que me dijeron si ese menos 1 se podría volver positivo. Veamos. Entonces esto nos da menos 1 partido en 15. Ese número, o sea, no se puede expresar de forma positiva, pero se puede expresar de esta forma. Se puede expresar como 15, o sea, menos 15 a la menos 1. ¿Ya? Porque acuérdense que cuando tenemos una potencia elevada a un número negativo, vamos a poner otro número. Cuando tenemos un número elevado a un número negativo, un 2. El negativo, el exponente negativo, lo que hace es invertir este número, ¿cierto? Esto es lo mismo que si fuera un 4 partido en 1. Entonces este 4 va a estar así expresado. ¿Ya? Entonces el negativo me da vuelta, me invierte la fracción y me eleva en positivo el número. Entonces esto sería igual a 1 partido en 4 por 4, 16. ¿Ya? Eso es como propiedades de potencia. Entonces, como aquí tenemos este número, que es menos 1 partido en 15, es lo mismo que expresar menos 15 elevado a menos 1. Pero expresarlo de forma positiva no se puede. ¿Ya? No sé quién me haya preguntado. Nada, Montserrat. Y bueno, no sé si alguien tiene como problemas con los mínimos comunes múltiplos o ya se entendió todo. Después de la explicación quedó claro. ¿Sí? Ya, mira, hagamos estos ejercicios rapidito entonces con la tablita. Entonces aquí sería el 5, el 30 y el 10, ¿ya? Entonces, por suerte, si dividimos por 5, este divide los tres números porque terminan en 5 o terminan en 0, entonces estos son múltiplos de 5. Entonces, si divido el 5 en 5 me da 1, si divido el 5 en el 30 me da 6, si divido el 5 en el 10 me da 2. Aquí puedo dividir por 2, el 2 en el 2 se va, y el 2 en el 6 son 3. Entonces aquí divido por 3. Esto sería 1. Entonces 5 por 2, vamos a hacer acá. 5 por 2 me da 10. Y 10 por 3 me da 30. ¿Ya? Entonces nuestro mínimo común es 30. ¿Ya? Después cuando hagan harto ejercicio, sobre todo el mínimo común, después van a saber al tiro cuál es el mínimo común entre estos. ¿Ya? Pero eso se adquiere o se aprende en verdad con la práctica, chiquillos. Yo, por ejemplo, ya estos números yo los puedo hacer mental súper rápido esta suma y resta de fracciones. Pero es solamente practicando. ¿Ya? Entonces, el 5 en el 30 me cabe 6, ¿cierto? 6 por 3. El 30 en el 30 me cabe 1 por 6, menos el 10 en el 30 me cabe 3 por 4, ¿ya? Entonces 6 por 3, 18, 1 por 6 es menos 6, o sea, del 6, y tenemos el signo negativo adelante, y 3 por 4 es 12. Entonces, si se dan cuenta, esto me da menos 18, y 18 menos 18 nos va a dar 0. 0 partido en 30, que en verdad esto es 0. ¿Ya?
Aquí, el mínimo entre 5, 7 y 3 es lo mismo que multiplicar los tres números, porque como los tres números son primos, yo si divido por 3 voy a poder dividir acá nomás, el 5 no, el 7 no, si divido por 5 voy a dividir acá nomás, y el 7 no, y 7. Entonces 3 por 5, 15, y 15 por 7 son 105. Es que mis cálculos no fallan, sí parece que es 105. Por 6 son 9, sí, 105. Eso da 67 partido en 105. Me dio el resultado final. ¿Eso? Ya, buena. Sí, ese. Buena. Entonces aquí sería 15 por 4, ¿cierto? Porque el 7 acá cabe 15 veces. 3 en 105. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 105? 35. Por 2, menos el 5 en el 105 me cae 21. Eso por 3. Bueno, ¿y el resultado cuál era? 67 partido en 105. Ya. Y esto sería 63. Claro. Claro. Sí, súper bien. Porque acá tenemos 60, aquí menos 63, entonces se van los 60, me queda menos 3. Y 3 menos, o sea, 70 menos 3 es 67 partido en 105. ¿Y esto se puede seguir dividiendo? No, porque no tenemos que terminar en número par. La suma de estos dos me da 13, no es múltiplo de 3, y terminan en 7 y en 5, por lo tanto no es múltiplo de 5. ¿Ya? Y eso sería el mínimo común. A ver, déjenme limpiar aquí. Ya, entonces, chiquillos, aquí les voy a dejar unos ejercicios. ¿Ya? ¿Cómo estamos en la hora? Lo otro, a ver, les voy a dejar en el chat mi correo, ya por si tienen dudas, que me hablen nomás. Si necesitan más material, yo tengo hartas guías para que refuercen. Tengo algunos ensayos PSU también, tengo de todo. Así que ahí les dejo el correo. Creo que se lo había dejado la clase anterior también. Ya, entonces, no sé si quieren anotar los ejercicios y los dejamos para la otra clase. La otra clase revisamos resultados. Sí, Ah, ya. resultados, pues, y si tienen alguna duda, lo explicamos rapidito. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Perdón? Había comentado la vez pasada sobre recuperar las clases. ¿Finalmente va a poder ser este Sí. sábado? Eso lo tengo que ver bien con los de Cáritas, con la gente de Cáritas, porque ellos Perfecto. disponen también de los horarios. Pero yo creo que dentro de lo que queda de la semana se va a consultar a ustedes más que nada, o si también tenemos que ver la disponibilidad de ustedes como alumnos. Y yo no tengo ningún problema en hacerlo los sábados como habíamos, o sea, como yo había como acordado más que nada, porque como tienen todos los días tienen, ¿cómo se llama? Preuniversitario. El sábado es como el día como más disponible que pueden todos. Entonces, lo que podríamos hacer es eso, pues. Los sábados podríamos hacer las clases como ¿de qué hora le dijimos? Como 12, de 12 a 1, o de 12 a 1:30, no sé. Ahí vamos Había viendo dicho como el módulo. Había dicho de 12 a 1:30 más o menos. Sí, yo por lo menos no tengo ningún problema, chiquillo. Yo estoy disponible los sábados. Entonces, por eso me gusta que hiciéramos un módulo ahí también, porque la materia es harta. La materia es harta y igual estamos medio atrasados. Entonces, no solamente quisiéramos como esas dos clases recuperativas en las que tuve problemas y no pude darlas, sino que también sea como algo permanente, así podíamos
ir avanzando más rápido con los ejercicios y ya después, pucha, que manejen los ejercicios al revés y al derecho, entonces cada vez les voy a ir dando como ejercicios más exigentes y así, no sé, para la prueba van a estar, pero van a estar al otro lado. Entonces, igual tengo que verlo bien con los de Caritas para, para ver qué onda, porque yo ahora tengo que conseguirme todos sus correos para poder enviarle los documentos también, además de subirlos en el Drive que está disponible. ¿Ya? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que puedan anotar los ejercicios y la próxima clase evaluamos resultados, pues y seguimos con la materia. ¿Les tinca? Sí, profe, yo le saqué una foto. ¿Cómo? Que le saqué una foto y ahí lo voy a copiar. Ah, ya, bueno. Ya, entonces, ¿puedo cambiar la página? Pues falta gente que necesite copiar. Ah, la Matiana me dice que en el segundo ejercicio no comprende. Ya, miren, chiquillos. Lo que dice acá es que esta operación se comporta de esta forma, ¿ya? Entonces lo que están diciendo, si se dan cuenta, esto tiene la misma forma que esto, ¿ya? Entonces esto tenemos que transformarlo a esto. Entonces, ¿cómo lo transformamos? Me dicen que esto sería el X, ¿ya? Esto sería el Y y esto sería el Z. Entonces, para poder transformarlo esto a eso, vamos a poner el Z primero, ¿cierto? Que pasa multiplicando. Entonces va a ser 1/2 por el Y, que es esto, ¿cierto? Va a ser 2 enteros 1/2 menos el X, que es esto. Vamos a tener menos 1 entero 1/2. Y bueno, ahí ya tienen que ver cómo se hace este paréntesis, cómo se, después se multiplica. Acuérdense, si les complica restar así, pasen este número mixto a fracción, ¿cierto? Que es multiplicando 2 por 2, 2 por 2, y le sumamos el 1 que tenemos de sobra, y esto lo seguimos dividiendo por 2. Entonces 2 por 2 son 4, más 1 va a ser 5/2. ¿Ya? Esto es lo mismo que esos 2 enteros 1/2. ¿Ya? Y eso lo mismo tienen que transformar acá, restar esta fracción y después multiplicarla por el 1/2. Y ahí tendría que darnos un valor de por acá. ¿Se entendió, Kiara? Ya, qué bueno. Ya, pues los resultados, si igual tengo que cambiar la página, entonces faltan hartos ejercicios todavía. Así se entretienen un poquito y hoy día igual avanzamos un poquito menos, así que con estos ejercicios que les estoy dejando vamos a poder avanzar un poco más. ¿Ya? ¿Alguien necesita copiar la primera página todavía? ¿O no? Profe, ¿la puede adelantar un poco para anotarla? Me faltó la última. ¿Esa? Sí. Y ahora sí. Ya. Gracias. Entonces, como les decía, les dejé mi correo en el chat para que lo anoten, ¿ya? Porque si necesitan ejercicio o, por ejemplo, encuentran que igual está media lenta la clase y necesitan como materia avanzada, me la piden nomás. Yo no tengo ningún problema en darles material, pues, y guiarles también para la prueba.
Acuérdense, chiquillos, que cuando me dicen la quinta parte del doble de, primero tengo que resolver esto y después le calculo esto, ¿ya? Que en este caso no va a influir porque son puras multiplicaciones y divisiones, ¿ya? Entonces, las multiplicaciones y divisiones, acuérdense que el orden del factor no altera los productos. O sea, si multiplico 5 por 4, es lo mismo que multiplicar 4 por 5, ¿ya? Si yo multiplico 3 por 8 y después lo divido por 4, es lo mismo que multiplicar... Ah, no. Bueno, la fracción en este caso sí, porque son puras multiplicaciones. Entonces a eso es. Cuando yo tengo 3 por 8 y lo multiplico por 4, es lo mismo que multiplicar 4 por 8 por 3. Son las multiplicaciones, ¿ya? Pero esta división, acuérdense que invierte esta fracción, entonces me quedaría 25 partido en 6 por 24 partido en 5. Y todo eso por 4, ¿ya? Para que lo tengan en mente. Considerado. ¿Anotaron todo? Creo que me quedan 2 ejercicios más. Ya chiquillos, estamos contra reloj, así que, a ver, sí, eso. Ya. Anoten ese y el último y nos tenemos que despedir. ¿Ya? Igual lo otro es que si no entienden alguna cosa, algún procedimiento, si no entienden, no sé, los números enteros, números racionales, o multiplicar las potencias y todo esto, igual es súper recomendable que busquen también por YouTube. YouTube, igual hay estos videos, hay demasiados videos de profe explicando, ¿ya? Cosa que igual, no sé, cuando tengamos la clase, no estemos tan perdidos y así podamos seguir avanzando mucho más rápido, ¿ya? Entonces ahí nos damos de lleno en los ejercicios PSU, Julio Profe, pues. San- Santo, Santo Julio Profe. O si no, hay otro que se llama Únicos, eso también es súper recomendable. Ya, entonces igual hay harto profe por internet que... Sí, queda un ejercicio, ¿copiaron este? Sí, 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 yo también tengo que cortar la clase. Ya, anoten ese y nos despedimos. Sáquenle pantallazo. Ya, chiquillos, yo me despido.
Un agrado tenerlos en la clase. Espero que hayan aprendido harto, que se hayan aclarado muchas dudas. El tip de los divisores por 3 es súper bueno y nunca se olvida. Es súper simple de hacer, así que espero que les haya servido, pues. Así que nos vemos en la próxima clase. Ahí vamos a avisar si es que se hace el sábado o el otro miércoles, ¿ya? Ya, profe. Muchas gracias. Chao, Pues, profe. profe, Muchas Que estén gracias. bien. Chao, profe. Chao, chao. Profe, muchas gracias. Que esté bien. Que estén bien.